Hola, soy Héctor Villadarc. Y tal vez no lo sepas, pero además de ser un amante de lo paranormal, también soy un gran fanático de los libros. Tengo una enorme colección. Tengo libros nuevos, viejos, e incluso tengo algunos libros prohibidos. Los tengo en libreros, en roperos, en archiveros y hasta en la alacena de mi cocina. En estas breves cápsulas trataré de mostrarte parte de mi colección, hablarte sobre mis libros, mostrártelos y quizá convencerte de que debes de tenerlo. Espero que te sean útiles en algún momento, pero más espero que disfrutes tanto como yo disfruté haciendo estas cápsulas para ti. Gózalas y ten macabras letras. Hola, ¿qué tal amigos de la Sociedad de la Medianoche? Sean muy bienvenidos a una entrega más de estas cápsulas literarias que hacemos para todos ustedes. Muchísimas gracias por estarnos acompañando en una entrega más. Y en esta ocasión vamos a hablar de uno de mis autores favoritos y sin lugar a dudas una de mis obras favoritas de este autor. Es una novela corta o un cuento largo que es muy místico, tiene mucho ocultismo y es una de, pues yo diría que de sus obras clave en cuanto a la introducción de este personaje. El autor de este cuento o de esta novela es Howard Phillips Lovecraft, de quien ya hemos hablado ampliamente. Le hemos dedicado un programa y podríamos pasarnos la noche entera hablando de él, de su vida, de su obra. Sin embargo, solamente vamos a darles un pequeño esbozo acerca de su historia, de su vida. Igualmente vamos a hablar acerca muy poco, muy brevemente del ilustrador, de quien hace las ilustraciones del libro que les vamos a presentar el día de hoy, y también de quien hace el prólogo, que es un traductor bastante importante en el medio literario. Es una obra muy mística, muy hermética, muy ocultista. Tiene aspectos ocultos de la vida de Lovecraft inmiscuidos en el libro. Más adelante vamos a verlo y se los voy a ir presentando uno a uno estos aspectos. El día de hoy vamos a hablar acerca del caso de Charles Dexter Ward, una novela o un cuento corto de Howard Phillips Lovecraft, en el cual se habla mucho acerca de alquimia, de magia antigua, de invocación a seres del más allá, de invocación a los primigenios y de todas las consecuencias que pudiera traer el jugar con estas invocaciones o el hacer estas invocaciones sin saber a los seres a los que podríamos estar llamando. Así que es una novela que se las recomiendo ampliamente. La edición que vamos a ver hoy es una edición ilustrada, una edición de colección, pero si pueden leer el cuento o la novela en cualquier presentación de las que tiene, o en PDF o en línea, lo pueden leer. Se las recomiendo muchísimo. Es una obra desde el principio muy intrigante y poco a poco va haciéndose cada vez más interesante. Así que, pues como ya les dije, pues de Lovecraft podíamos hablar toda la noche, podríamos dedicarle todo el programa o toda esta cápsula. Sin embargo, pues vamos a hablar muy escuetamente de su obra y de su vida. Vamos a hacer un resumen muy, muy breve de todo esto. Ok, bueno, como ya les dije, el autor del caso Charles Dexter Ward es Howard Phillips Lovecraft, un escritor de Providence que fue muy prolífico y además que murió en la miseria. Fue una
una persona criada muy a la antigua, muy con aspectos muy femeninos por parte de su madre, él muy reacio a las relaciones con mujeres, incluso con su esposa. Cuando le preguntaron que cómo era la vida sexual con Lovecraft, pues ella se limitó a decir que simplemente que cumplía con sus obligaciones maritales y no más, ¿no? Entonces, la vida de Lovecraft es muy complicada, es muy interesante también, y se logra entender demasiado toda imaginería que tenía o que logra crear, y lo hacía en todos sus cuentos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar de Lovecraft y vamos haciendo pequeñas pausas en la presentación de este autor. Howard Phillips Lovecraft, como les decía, nace en Providence, Rhode Island, en 1890, en el mismo lugar donde fallecería en 1937. La vida de Lovecraft es extraña y fascinante porque su vida interior podríamos hallar pistas que nos conducen a su obra. Sus problemas personales y su relación con las demás personas, y aún así también sus pequeñas y grandes manías, la formación e influencias que recibió durante la infancia, y todo ello apuntaría en la dirección que luego habría de dar a sus sorprendentes relatos, ¿no? Lo que les decía, todo el contexto de todas las experiencias de vida que pasó están volcadas, un poco exacerbadas en su obra y en sus sorprendentes relatos. Torturado por un sentimiento de fatalidad e inadaptación a nuestro mundo terrenal, emplea su dolor y sus pesadillas para construir un cosmos inquietante, brutal pero esplendoroso, y lo comparte con nosotros. Su padre, Winfield Scott Lovecraft, un viajante de comercio con fama de mujeriego que ha sido descrito como un neurótico y dictatorial, y que no solía estar en casa. Cuando Howard tenía 3 años de edad, su padre fue legalmente declarado incapaz debido a desórdenes mentales durante los siguientes años. Más adelante, Lovecraft ingresa en varias ocasiones en un centro psiquiátrico. El padre, Scott Lovecraft, ingresa en un centro psiquiátrico y ahí muere en 1898 a causa de la sífilis que le provocó la locura y parálisis. Y bueno, pues era muy común, ¿no? que en aquella época la sífilis fuera una enfermedad que los llevara a la locura y después a la muerte, sobre todo estas personas que viajaban mucho y pues que tenían fama de ser mujeriegos, ¿no? Cuando él muere, Lovecraft solamente tenía 8 años de edad, y en cuanto a su madre, Sarah Susan Phillips, son muchos quienes le consideran a esta mujer como el origen del comportamiento extravagante y misántropo de Lovecraft. A lo largo de su vida, descargó sobre su hijo sus frustraciones de viuda y burguesa empobrecida, porque además pues ellos tenían un nivel de vida más o menos elevado, y de la noche a la mañana, con la muerte de su padre, de Scott Lovecraft, pues se quedan en la ruina, y pues su madre, acostumbrada a un tipo de vida, pues ahora se ve frustrada, como bien lo dicen, en esta burguesía empobrecida. Le sobreprotege hasta los límites totalmente increíbles, favoreciendo su aislamiento y quitándole toda seguridad en sí mismo. Probablemente fue esta actitud la que le ocasionó una cierta falta de habilidad para las relaciones sociales. Le decía a menudo que era feo y que no debía de alejarse de ella, y que el resto de la gente era tonta y perversa. También inculcó en Lovecraft la idea de que era mejor, pues que él era de una mejor estirpe que la de sus conciudadanos o todas las personas que vivían cerca de ellos, que iban con él a la escuela y que tenían contacto con ellos, porque sus padres provenían de Inglaterra y por lo tanto él era de ascendencia británica. Esto le produjo cierto distanciamiento mental respecto al país en el que vivía. Parece ser que su madre hubiera preferido tener una niña, de tal manera que trató de destacar los comportamientos más femeninos en su carácter. Y es bastante notorio en la figura de Lovecraft y en las cartas que se llegó a escribir y que después de su muerte llegaron a escribir acerca de él. Es muy notorio y bastante obvio el amanerismo o el aspecto femenino que tenía Lovecraft en su persona. Él era hijo único y recibió una educación aristócrata que contrastaba con la fortuna menguante de su familia. Es decir, mientras Lovecraft acudía a colegios en los que pues se mezclaba la crema innata de Rhode Island,
pues ellos se encontraban en una situación precaria económicamente. Fue un niño enfermizo y aislado de su entorno, y debido a ello y a su talento precoz desarrolla una gran afición por la lectura. El Sancta Sanctorum de su infancia, o el acervo bibliográfico de su infancia, sería la biblioteca de su abuelo, dotada de un abundante alimento para su fértil imaginación. Y es de ahí, de la biblioteca de su abuelo, de donde él obtiene todo este bagaje cultural que lo lleva a crear mundos con imaginarios tan no sé, tan increíbles como los de Lovecraft. En esta biblioteca, en la biblioteca de su abuelo, conoce la Ilíada, las Mil y una Noches, pero sobre todo muchísimas obras o muchísimos libros sobre cultos paganos que le impresionaron y desarrollaron su imaginación al máximo. A modo de juego llegó a construir altares al dios Pan, a Apolo, a Atenea, a Artemisa y al benévolo Saturno, que gobernaron el mundo de la Edad de Oro. Estas aficiones, por supuesto, que le distanciaron aún más de los otros niños, quienes preferían juegos físicos como cualquier otro chavito, ¿no? Que preferían, pues, jugar fútbol o jugar, salir a correr o andar, cerca de los ríos o de los lagos. Lovecraft prefería estar encerrado en la biblioteca de su abuelo, consumiendo todos estos libros que su abuelo había dejado. Mientras que Lovecraft quería realizar otras actividades más sosegadas e imaginativas, como representaciones históricas. Le gustaba mucho representar todo lo que leía. Estos cultos paganos, él los representaba, aunque fuera solo o con algunos amigos cercanos, pero él jugaba a recrear estos cultos. Otro de sus temas de lectura favoritos fue el de las historias de detectives, y esto es algo muy importante en la vida de Lovecraft, tanto que a los 13 años, a causa de su admiración por Sherlock Holmes, el personaje de Sir Arthur Conan Doyle, funda la agencia de detectives de Providence, y al parecer tuvo cierto éxito entre otros niños del vecindario, hasta que se cansó de ella y regresó a sus lecturas fantásticas, sumiéndose de nuevo en una suerte de paganismo onírico y fantasioso, y la falta de salud pues le impide llevar a cabo estudios superiores. Sin embargo, era un gran seguidor de las publicaciones y artículos científicos. A los 16 años ya escribía artículos de astronomía para el Providence Tribune, y en 1921 muere su madre, lo que, unido a la pérdida de la riqueza familiar, le hizo abandonar sus intentos de dedicarse seriamente a la escritura, aunque seguiría publicando relatos en revistas de poca tirada como The Weird Tales. A partir de entonces tuvo que sobrevivir con pequeños trabajos, normalmente corrigiendo obras de otros escritores, y aunque presumía de una pose de caballero victoriano que describía por mero amor al arte, para él el ejemplo perfecto de escritor era el autor aficionado. Este tipo de autor que no se somete ni a la banalidad de una profesión remunerada ni a los gustos vulgares del común de los mortales. Gracias a esta actividad conoce a muchos escritores que después formarían parte de lo que se ha dado en llamar el círculo de Lovecraft o el círculo Lovecraftiano. Era un complejo materialista, pero tenía ciertas ideas racistas, que él tenía ciertos rasgos muy racistas. Sin embargo, hay cosas por ahí que no cuadran muy bien, como por ejemplo la relación con su esposa, que más adelante vamos a hablar un poquito de ella. Su afición a la ciencia lo llevó a escribir desde muy joven artículos divulgativos, y probablemente esta unión entre sus principales aficiones, la mitología antigua y la ciencia moderna, lo llevó a desarrollar su personal estilo de terror materialista. En una convención en 1921 conoce a Sonia Green, se casa con ella en 1924 y fueron a vivir a Nueva York, donde su esposa regenteaba un pequeño comercio. Y aunque se ha acusado, como les decía, a menudo a Lovecraft de ser racista e incluso hasta proario, le disgustaban los inmigrantes, cabe destacar que Sonia era judía y era inmigrante, y pues ahí sí ya no le molestó, ¿no? Se casó con aquello que él tanto detestaba. Es fácil percatarse de que la mujer no ocupa lugar alguno en la obra de Lovecraft, por lo cual se denota, además de su racismo, cierta misoginia, pues en ninguno de sus relatos otorga a la mujer protagonismo alguno. Incluso en el caso de Charles Dexter Ward, es muy escasa que se nombre a una mujer. La llamada de Cthulhu tampoco.
es prácticamente nulo, o si bien muy escaso, el papel de la mujer en las novelas o en las obras de Lovecraft. De hecho, en la mayoría de sus textos ni siquiera participa de un modo secundario. Esto es debido a la frialdad del autor para los asuntos románticos y su escaso entusiasmo por el otro sexo. El erotismo, dice, pertenece a una orden inferior de los instintos y es una cualidad más animal que noblemente humana, escribiría durante este periodo. Aún así, Sonia lo amaba y como prueba de cariño y admiración que tenía por los hábitos narrativos de su esposo, escribieron juntos El horror en la playa Martin, cuento de neto corte lovecraftiano, así se nota claramente que lo escribe él, donde la mujer es apenas una circunstancia, o sea, apenas, y tiene algo que ver ahí la mujer. Al poco tiempo, pues, como era de esperarse, sufre penalidades económicas, Sonia pierde su tienda y enferma. Lovecraft intentó en vano hallar un empleo. Se consideraba a sí mismo un aristócrata, pero no podía trabajar en una ciudad dinámica y llena de inmigrantes. Esto afectó su autoestima y le condujo a exteriorizarla mediante un racismo que más que agresivo cabría calificar de temeroso. Finalmente, Sonia y Lovecraft se separaron de mutuo acuerdo. La unión había durado apenas 2 años, es decir, solamente duraron 2 años casados, y tras este matrimonio regresó con sus tías o a casa de sus tías en su natal Providence, donde quedó inmerso en la indolencia, la amargura y el pesimismo, porque además pues estaba la idea de que había desperdiciado mucho tiempo de su vida y que había fracasado con el matrimonio. Y obviamente pues era una cosa importante más en la que había fracasado, y esto pues por supuesto lo llevó al pesimismo y a una gran depresión. Se acentúa su carácter solitario y amante de la noche, sumido en la apatía y en la soledad. Su imaginación se convertiría en una maquinaria capaz de desarrollar toda su potencia. Esta fase de hundimiento personal fue sin embargo muy fructífera en lo literario. Escribió algunas de sus obras más conocidas y emblemáticas, como La llamada de Cthulhu en 1926, Las montañas de la locura en 1931, o el caso que nos atañe al programa del día de hoy, el caso Charles Dexter Ward en 1927, publicadas en la revista Weird Tales. Su actividad literaria, cada vez más briosa y más reconocida entre un pequeño círculo de aficionados a los relatos fantásticos, le llevó a intensificar su hasta entonces escasa vida social. Siempre fue un ateo declarado y hasta la muerte dijo que jamás creía en alguna deidad. Decía, hablando de sí mismo en tercera persona: a pesar de que su padre era anglicano y su madre era anabaptista, a pesar que desde muy pequeño estuvo acostumbrado a los cuentecillos de rigor de un hogar religioso y en la escuela dominical, nunca creyó en esa abstracta mitología cristiana que imperaba en su entorno. En cambio, fue un devoto de los cuentos de hadas y de las 1001 noches, en los que tampoco creía, pero pareciéndole tan ciertos como la Biblia, le resultaban mucho más divertidos. Es decir, él cuando leía Las 1001 noches sabía que lo que estaba escrito ahí era fantasía, pero cuando leía la Biblia también lo consideraba fantasía y para él era pues una novela más. Sin embargo, Las 1001 noches lo encontraba mucho más atractivo que leer la Biblia y por eso se metía más en esta serie de lecturas mitológicas que le hicieron que tuviera esta gran imaginación. Su carácter fue siempre extraño y lleno de manías de lo más diverso. Desde muy pequeño sintió una gran aversión al mar que, por lo que según su amigo Donald Wedrey, fue ocasionado por una intoxicación de pescado en malas condiciones. Desde niño sufrió terribles pesadillas que lo acompañarían toda su vida. Consideraba que el universo era un lugar incomprensible, un cosmos totalmente incógnito e incognoscible, en el cual la humanidad no constituye sino un átomo transitorio y despreciable. Finalmente, a la edad de 47 años, se enfermó de cáncer de colon e insuficiencia renal. Se negó a acudir al médico hasta que ya era demasiado tarde. Al ingresar en el Jane Brown Memorial Hospital de Providence, la situación ya era irreversible y falleció en la más burda de las pobrezas y en el anonimato, el 15 de marzo de 1937. Sus narraciones oscilan entre lo grotesco, a la manera de Poe, y la fantasía onírica, al modo de su idolatrado Dunsany, y en sus obras se observa influencia destacada de ambos escritores. En Edgar Allan Poe supo reconocer no solo el ambiente grotesco, arabesco y los temas macabros. En sus primeros años, Lovecraft escribiría tal cual a la manera de Edgar Allan Poe el gótico de Lord Dunsany y de M.R. James, que alabaría con su acierto en poder casi diabólico para invocar sutilmente el horror de la vida cotidiana.
Lo considera un autor de literatura fantástica de primer orden, y si bien es cierto que James, en la cúspide de su Ghost History, una vez alcanzada la cima, lo que le sigue, pues evidentemente es una gran y larga cuesta abajo. La siguiente cima, más alta aún, la coronaría el propio Lovecraft con su estilo de terror, con este horror cósmico materialista que es característico de Lovecraft. La literatura de Lovecraft se divide de forma aproximada en 3 periodos, y en cada uno de los cuales predomina un tanto una categoría estética como las temáticas, ¿no? La primera es la época de las historias macabras, o quienes llaman la etapa gótica, que va de 1905 a 1920, en el que su influencia principal es Edgar Allan Poe. La segunda es la etapa onírica, que va de 1920 a 1927, que también es llamada o llamado el ciclo del sueño, en donde se nota que la más poderosa influencia es Lord Dunsany. Y finalmente la tercera etapa, que son los mitos del Cthulhu, la época materialista, que se iría decantando hacia escenarios próximos y planteamientos cada vez más cercanos a la ciencia ficción. Es su etapa más personal y desarrolla a fondo sus propias obsesiones. Y además, bueno, esta va de 1925 a 1935. Y además yo considero que es la etapa donde Lovecraft escribe como Lovecraft, sin tener la influencia de Poe, sin tener la influencia de Dunsany, sin tener la influencia de Byron, de Conan Doyle, de todos estos escritores que lo llenaron de fantasía y de imaginación en su infancia y en su juventud. En la etapa o en el ciclo tercero, en el ciclo de los mitos del Cthulhu, es donde ya se nota un Lovecraft puro, una literatura totalmente Lovecraftiana. Los perros de Tíndalo, los gatos de Ulthar, Dagon, el horror de Dunwich, la llamada de Cthulhu, es decir, todas estas obras denotan ya un Lovecraftiano, un cierto tinte Lovecraftiano que es inigualable y ya no tiene estas influencias. Sin embargo, hay que señalar que esta clasificación es meramente narrativa, pues Lovecraft no seguía ningún plan al escribir, y algunos de sus relatos podrían encuadrarse en varios de estos grupos. Vamos a mencionarlo de esta manera. Cuando Lovecraft se ponía a escribir, no hacía lo que hacen generalmente los escritores, que es una introducción, inicio, desarrollo, nudo o trama, desenlace y conclusión. No, él agarraba, se ponía a escribir y así como le daba la imaginación, se volcaba. Por ello hay algunas obras en las que hay ciertas inconsistencias entre el principio y el final de la obra, sobre todo en fechas y en personajes. La principal diferencia estriba en que los relatos de la primera pertenecen plenamente a la fantasía, con sus mundos maravillosos sin contacto con las leyes que rigen nuestro mundo. Por el contrario, las obras de los mitos se tornan más materialistas y prácticamente racionalistas, es decir, muy lógicos. Entrando prácticamente en el terreno de la ciencia ficción, y para ganar credibilidad emplea determinados conceptos de la ciencia. Para Lovecraft, lo luminoso no está tanto en lo mágico y lo divino, porque él es ateo, como en la inmensidad del cosmos, que es ahí donde él encuentra lo maravilloso. Es decir, la literatura Lovecraftiana, o finalmente el último ciclo de Lovecraft, su terror es tan bueno porque se basa en situaciones reales, se basa en cosas que podemos ver y que nos pueden ocurrir a cada uno de nosotros y que vienen del cielo, que todos podemos verlo y todos lo desconocemos. Sin embargo, pues hay un gran misterio en cuanto a él, y él sabe aprovecharse muy bien de ese misterio para meternos esa semilla de terror una vez que terminamos de leer sus obras. Además nos hace ver, nos hace conscientes de lo pequeño, de la pequeñez del ser humano en todo este cosmos. En esta última época se aprecia claramente cómo la ciencia influye en Lovecraft, y en el sentido de negarle al ser humano una posición predominante en el orden de las cosas, lo que son llamados los golpes al narcisismo humano, ¿no? Por ejemplo, los golpes al narcisismo humano los declara Sigmund Freud a partir del año 1900, cuando publica su obra, y él decía que todos creían que el Sol giraba alrededor de la Tierra. Entonces el primer golpe al narcisismo humano es ese, darnos cuenta de que no somos tan importantes, no somos el centro del universo, es la Tierra la que gira alrededor del Sol. Otro golpe al narcisismo humano es darnos cuenta de que ni siquiera somos dueños de nuestra propia conciencia, pues no podemos callar ni controlar nuestros pensamientos ni las ideas que llegan a nuestra mente.
La astronomía nos había quitado del centro del universo, como les menciono ya que no éramos el centro del universo, y la biología nos trataba como unas bestias más, es decir, los seres humanos no éramos una raza superior, simplemente éramos una raza animal que había aprendido a desarrollar ciertas características que los demás animales aprenderán con el paso evolutivo, ¿no? Sin embargo, la física descubría potencias que a duras penas podíamos soñar con controlar, y a nivel psíquico no somos ni siquiera dueños de nuestros propios pensamientos o de nuestra psique. Todo ello desubicó al ser humano de su posición, infundada pero creída durante siglos. De rey de la creación pasamos a ser simples habitantes del cosmos. En la obra de Lovecraft, esta progresiva reducción del hombre ante el cosmos es llevada a su máxima expresión, mientras que, mezclada con sus pesadillas y las influencias del relato de terror, configura una nueva explicación del cosmos y de nuestro lugar y papel insignificante en él. Aunque escribió muchísimo de ello, algunas de sus obras pues denotan claramente esta pequeñez del ser humano. Los dioses primigenios son dioses grandísimos, capaces de devorar mundos enteros, pueblos enteros, de dominar a la gente, como es el caso de Dagón, etcétera, etcétera. Algunas de sus obras más importantes son Dagón, Las sombras sobre Innsmouth, Las montañas de la locura, El horror de Dunwich, la música de Eric Sand, que es buenísima, Las ratas en las paredes, La llamada de Cthulhu, El caso de Charles Dexter Ward y muchas otras más. Es una obra, es muy prolífico este escritor, muchas de sus obras son muy buenas. Los sueños de la casa de la bruja también es maravilloso. Sin embargo, pues, como les digo, podríamos pasarnos horas hablando de él. Sin embargo, Lovecraft tendría el gran tino para inmiscuir casos reales o situaciones reales en sus obras. Por ejemplo, muchas de sus obras nos hablan acerca de la Universidad de Miskatonic, que la nombra como una universidad real. Todo esto en el asilo de Arkham, que después es retomado por Batman y esas ondas. Pero sin duda el aspecto más importante de todo esto es la creación del Necronomicon. Él habla en casi todas sus obras de que se encuentra un libro en una biblioteca antigua y es un libro muy viejo, y el libro es el Necronomicon, un libro capaz de llamar a todos los dioses primigenios, etcétera, 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 y se mete tanto en ello que la gente llega a considerar que el Necronomicon es una obra real, que es una obra escrita por el árabe loco Al-Hazred, y pues que quien tiene acceso a ese libro se vuelve loco, muere loco, como Abdul Al-Hazred. La verdad es que el Necronomicon es una obra inventada por Howard Phillips Lovecraft. El autor Al-Hazred es un diminutivo de un apodo que tenía él en la primaria. Cuando él iba a la escuela, decían que él era aquel que todo lo había leído, o the one what Al has read, the one what Al has read. Entonces empezó a jugar con esas palabras, con the one Al has read, con Abdul Al-Hazred, y entonces el árabe loco que escribe el Necronomicon pues es Abdul Al-Hazred, que proviene de este apodo que él tenía en la infancia. Entonces, bueno, pues ese es el punto mágico que tiene la literatura de Lovecraft, que tiene aspectos muy reales, lugares, situaciones, personas. Hay muchos lugares que nombra en sus obras que tú puedes irlos a visitar, en Rhode Island sobre todo, ¿no? Las casas, iglesias, tiendas, islas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, hasta aquí llegamos con Howard Phillips Lovecraft, porque si no nos vamos. Y ahora vamos a hablar de el ilustrador de esta obra, que es José Javier Olivares Conde. Él es ilustrador y autor de cómics ocasionales desde 1985 y ha publicado historietas cortas con cabeceras alternativas como Madrid, Medios Revueltos, Idiota y Diminuto. Nosotros somos los muertos, entre muchas otras. En los últimos años también ha estado publicando historietas infantiles para la revista Thread 7,
Friends y B de Banda con un trazo más limpio y simplificado. Ha publicado un puñado de monografías recopilando sus historias cortas, entre las que destacan Estados Carenciales y La Caja Negra, ambas nominadas al premio a la mejor obra en el Salón del Cómic de Barcelona. A mediados de los 90 fue cofundador, junto con Antonio Trasorras, del sello Malasombra Ediciones, bajo el que publicaron la colección de minitebeos Mamá, Mira lo que he hecho, y produjo para Camaleón Ediciones la colección de Terra Incógnita. Su ocupación principal es la de ser ilustrador, en la que ha desarrollado una exitosa trayectoria dentro del campo de la ilustración infantil, donde fue premiado como el mejor libro valenciano del 2000 por la Cancillería Valenciana, además de publicar ilustraciones como en el periódico El País, The Rolling Stones, Cuo o El Economista. Ha formado parte durante un tiempo de la juventud directiva de la Asociación Profesional de Ilustradores de Madrid y también ha trabajado como diseñador y director de 4 cortos animados, 2 de ellos encargados por el Festival de Cine de Granada, y es ilustrador de historietas madrileñas. Él debutó profesionalmente durante la movida madrileña. Entre sus trabajos destacan Cuentos de la Estrella Legumbre, Astro el Valiente Explorador, Las Crónicas de Ono y Hop, La Caja Negra y Las Meninas, con guiones de Santiago García, y algunas de sus obras más destacables son El Segador de tus Cosas, Tiempo Muerto, La Caja Negra, que es la más bonita o la que tiene mayor... bueno, en lo particular me gustan más ese tipo de ilustraciones. El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, Los niños tontos de Ana María Matute, El perro de los Baskerville, Cuento de Navidad y 33 son 33, entre muchos otros trabajos fenomenales, por lo que ha recibido una enorme cantidad de premios, incluidos el Premio Nacional al Cómic en 2017, otorgado por la Universidad Madrileña. Entonces, como vemos, quien ilustra esta obra pues no es cualquier dibujante, sino es alguien que ha tenido premios como el mejor ilustrador y que además, bueno, ahora lo verán, tiene mucha influencia de cubista y de... vamos, se me fue el nombre de este artista, pero tiende a usar tonos muy cromáticos, muy monocromáticos, o los tonos de un solo color en todas sus obras. Ahorita lo van a ver. Y bueno, ahora viene Adolfo Muñoz García, aquí es quien hace los prólogos, las notas, etcétera, etcétera, etcétera de la obra. Él es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Valencia, traductor de planta y trabajo del que disfruta y al que se dedica con minuciosidad. No es difícil darse cuenta de que es un gran traductor una vez que has leído los 3 libros de Harry Potter que él tradujo al español: Harry Potter y la Cámara Secreta, Harry Potter y el Prisionero de Azkaban y Harry Potter y el Cáliz de Fuego. Como escritor ha publicado la novela Tengo Palabras de Fuego y escribe relatos y artículos como que tienen que ver con el aspecto de la traducción. Como un traductor, ha vertido al castellano obras de Arthur Conan Doyle, Poe, Henry James, Mark Twain y J.K. Rowling. Lleva 12 años traduciendo para Editorial Anaya como su traductor de base, y como es el caso del libro que revisaremos hoy, que es de Editorial Anaya. Por él, la traducción literaria es algo muy distinto de lo que la gente se piensa, y como él lo dice, no cualquier bilingüe es capaz de hacer una traducción literaria. Por supuesto, porque necesitas no solamente conocer las palabras, sino el calo o el léxico con el que se habla en el lugar del que el autor está relacionado. Ok, ahora sí vamos a hablar un poco acerca de la obra de Charles Dexter Ward, que es una obra muy hermética, habla mucho de alquimia, nos habla de escritores como Eliphas Levi, como muchos autores muy ocultos de la alquimia, y que además tuvieron una influencia muy poderosa en los conocimientos modernos, ¿no? La obra en sí, el caso Charles Dexter Ward, es maravillosa por todo el hermetismo y el misterio que maneja, pero además por las claves secretas que va dejando a lo largo de la obra. Si no conoces la obra de Lovecraft, bueno, pues es difícil que los cheques, pero si has leído alguna que otra de las novelas o de los cuentos de Lovecraft, es difícil de que te los pierdas. Es una obra repleta de ocultismo, pero también de alquimia muy secreta. Lovecraft escondió saberes ocultos en sus obras hasta que no pudo más.
prácticamente rayando en la obsesión, dejando en sus narraciones algo así como migajas de pan para los conocedores. Entre los más destacables es el que nos habla de Paracelso y del enigmático libro de Arteffius, que el libro de Arteffius es, que alguien te hable del libro de Arteffius es bastante difícil, o que alguien lo conozca siquiera, ¿no? Es una obra que se perdió, no se supo más de ella en el siglo XII, donde se tiene la última mención del texto. Artepio, que es quien escribe el libro de Arteffius, es una alquimista andalusí que se le atribuyen algunos textos considerados como clásicos en la tradición alquímica. Y en esta obra en particular mezcla mucho la alquimia porque tiene que ver con la ciencia. Entonces, entre la brujería, de la que se habla mucho en el libro, y la ciencia y la invocación, bueno, pues nos hace una mezcolanza ahí bastante interesante. Las obras que se le atribuyen, incluso el propio Artefio en persona, permanecen obscuras en cuanto a sus orígenes. O sea, la biografía de él es muy oculta, muy secreta en cuanto a sus principios, a sus orígenes como alquimista y también como autor. Se supone que sus escritos tienen un origen arábigo, por tanto, Arteffius sería de origen árabe. Se le atribuyen varios libros donde destacan el libro secreto o Liber Secretus, el Ars Intrilla, el Clavis Serpientate y el Clavis Majoris Serpientatia, entre otros. Entre otros libros, ¿no? Nos habla también Lovecraft en esta obra de Ramón Lull. Ramón Lull es un personaje o un autor de más de 250 libros en catalán y latín, y hay libros que los escribe en ambas, mezcla los idiomas a la hora de estarlo escribiendo, y nos habla también de este ocultista e inspirador de Giordano Bruno, quien fue un astrónomo, filósofo, teólogo y poeta italiano. Sus teorías cosmológicas superaron el modelo copernicano, o llegaron más allá del modelo que había propuesto Copérnico, pues propuso que el Sol era simplemente una estrella y que el universo debía de contener un infinito número de mundos habitados por animales y por seres inteligentes, y que así como existe nuestro Sol, existen muchos otros soles en muchos otros sistemas solares. Miembro de la Orden de los Dominicos, propuso el campo teológico como una forma particular de panteísmo, lo cual difería considerablemente de la visión cosmológica sostenida por las distintas confesiones cristianas. Además, estos razonamientos, sus afirmaciones teológicas, también fueron otra de las causas de su condena, lo que lo llevaron a ser ejecutado por las autoridades civiles de Roma después de que la Inquisición romana lo declarara culpable de herejía. Fue quemado vivo en la hoguera, y tras su muerte su nombre ganó fama considerablemente, particularmente en el siglo XIX y principios del siglo XX. En esta obra se habla de la reencarnación de un demonio por medio de invocaciones esotéricas y químicas. Es completamente y sin dudarlo una obra de brujería e invocaciones. Menciona obras reales de alquimia que no muchos conocen. Nos habla de Hermes Trismegistro, quien para algunos pensadores medievales fue un profeta pagano que anunciaba el advenimiento del cristianismo. Se le han atribuido estudios de alquimia como la Tabla Esmeralda, que fue traducida al inglés por Isaac Newton, y estudios de filosofía como el Corpus Hermeticum. Nos habla de Paracelso y por supuesto nos habla del culto a la brujería, y habla de obras de brujería muy serias y muy importantes, y que además fueron los primeros libros de brujería que fueron tomados en serio por la gente, y que muy poca gente conoce. Trata de revivir la esencia de seres espirituales y extraterrestres, y habla muy seriamente de la necromancia. Claro, pues al revivir a un ser que ya no existe, pues es puramente magia de muerte, ¿no? Claro, tiene una moraleja de las consecuencias graves que tendría para la humanidad traer a estos seres de regreso. Como algunos datos curiosos de la obra, mencionaremos que está basada en el caso Valdemar de Edgar Allan Poe. Es decir, si tú lees Valdemar de Poe y después lees el caso Charles Dexter Ward de Lovecraft, vas a ver una similitud increíble. El nombre original de la novela corta sería La locura fuera del tiempo, que después se llamó el caso Charles Dexter Ward. El personaje Ward está inspirado en William Lippitt Mauran, un personaje de la vida real que vivió en una mansión de Providence que supuestamente estaba embrujada según la tía de Lovecraft. En esta mansión se practicaba magia negra con animales, y en el centro de la habitación principal había una mancha de sangre que por más que la limpiaban y trataban de quitarla, no podía borrarse. Al día siguiente aparecía.
Su tía le dijo que en esa casa había espíritus malignos y que sucedían cosas muy desagradables. Entonces, el dato es muy curioso, ya que en la mansión de William y la de Dexter se sitúan en la misma calle. Es decir, en la novela, cuando tú lees la novela, la mansión embrujada de la que le habló su tía a Lovecraft coincide con estar en la misma calle en la que vive Dexter en la novela. Mezclando así, como les decía, la realidad con la ficción en su novela. Corwin, otro personaje, fue inspirado en Jonathan Cohen y su descendiente Samuel Corwin, quien en verdad existieron y son personajes reales de la historia de Salem. Eran jueces en los procesos de acusaciones de brujería. Se inspiró en la casa de su vecino para describir el lugar donde creció Ward. El recuerdo que tiene Ward del mar, lo menciona Lovecraft en algunas cartas, pues se asegura que el mar le robó el alma, por lo que les mencionaba al principio en la biografía de Lovecraft, que él llegó a aborrecer el mar por esta experiencia que tuvo al intoxicarse al comer pescado en mal estado. La descripción que se menciona de Ward se ajusta bastante a la descripción de Lovecraft. La granja de los Maudan corresponde a la granja de los Corwin. Louis Bernard editó en francés en 1868 el libro Hermes Trismegistre, mientras que en el libro de Lovecraft menciona que lo obtuvo Corwin en 1764. Ahí hay un error de sincronía muy grande. Es un error de sincronía en la obra, pues esto no podía ser porque el libro... Bueno, él menciona que lo tiene en 1746, cuando el libro no fue publicado sino hasta más de 100 años después, en 1868. Como mencionamos anteriormente, al libro de Artephius es una figura muy enigmática de la historia de la alquimia, y la leyenda lo sitúa como Orfeo o Apolonio de Triana, pues podría transformarse en animales como pájaros, y según la cronología de sus obras tenía más de 1000 años. Menciona, como ya les había dicho, a Ramón Lull, que es un teólogo y filósofo del siglo XII, a la Orden Tercera de Frailes Menores, y que es un autor, que pertenecía a esta obra, y como ya les decía, pues fue un autor de más de 250 obras de catalán, latín, árabe, y a veces los mezclaba, ocultando el ocultismo en el Ars Magna, creador de la corriente filosófica llamada Lullismo, influencia principal de Giordano Bruno y de John Dee. Si no saben quién es Giordano Bruno y quién es John Dee, échense un clavado y verán que son personajes muy importantes del ocultismo y de la alquimia antigua. El personaje de Abraham Whipple es un familiar por parte de su tatarabuela Esther Whipple, de 1748. El hombre negro mencionado en la novela es el apodo que les daban las brujas al diablo, y este dato está sacado de The Witch Cult in Western Europe, de 1921, que es el culto de la brujería en Europa Occidental, de Editorial Labor, en Barcelona, de 1978. Es el primer estudio serio de brujería, y es ahí donde se menciona al diablo por primera vez dentro de la brujería. A pesar de que Lovecraft aborrecía la astrología, menciona aspectos muy especiales de ella y se ve que la conocía muy bien. Lovecraft era contrario a la astrología y en alguna ocasión ridiculizó en público en el Providence News al astrólogo J.F. Harman, y se cree que lo ridiculizó para evitar que se le diera crédito, pues al parecer sabía demasiado de lo que los astros señalaban. Al darse cuenta Lovecraft de que este astrólogo conocía mucho de las posiciones astrales y de los ritos y las alquimias que podían hacerse con esto, pues decide ridiculizarlo para que pare ahí su fama y que no sean mucha gente la que lo siga y los que tengan conocimiento de él. Lovecraft se inclinaba más por la astronomía, es decir, no tanto por la astrología, sino por la astronomía como tal. A los 8 años Lovecraft tenía su propio laboratorio de química, como lo hace Charles Dexter Ward en el libro, y en el libro hay una fórmula mágica que es real, extraída del libro de Eliphas Levi, o de Dogma y Ritual de la Alta Magia, y de Alphonse Louis Constant, mago ocultista francés, creador de Dogma y Ritual de la Alta Magia. La fórmula dice Adonai, Elohim, Elohim, Adonai. Ok, pues hasta ahí los datos del libro. Como ven, es un libro lleno de pistas, de situaciones, personas, lugares de la vida real que él vuelca en la fantasía en sus obras. El título del libro que vamos a enseñarles ahorita es el caso de Charles Dexter Ward. El autor es Howard Phillips Lovecraft, el ilustrador es Javier Olivares Conde, la traducción, el prólogo y las notas corren por parte de Adolfo Muñoz, es de Editorial Anaya.
Es del año 2018. Este que les voy a presentar es una primera edición, es de España, y el material es de pastas duras con cuché grueso, aulado por las pastas duras por auladas. El costo del libro oscila entre los 600 y los 800 pesos mexicanos, dependiendo de la librería. Hay algunos lugares donde hasta en 550, 500 pesos puedes conseguirlo nuevo, pero también hay lugares donde te llega a costar hasta 1000 o 2000 pesos por tratarse de una primera edición. Este libro yo lo adquirí en un Gandhi en Toluca. Me parece que estábamos en una plaza que se llama Town Square. Andaba yo de cacería buscando algunas obras de colección o algunas ediciones especiales de Lovecraft, y pues el único que tenían era este, así que pues nos hicimos de él. Y si quieres tú consultarlo, si quieres verlo, si quieres leerlo con una super calidad, ver cómo es, en la descripción de este video aquí abajito te voy a dejar un enlace para que puedas consultar las primeras 15 páginas del libro, para que veas las ilustraciones, el material, el texto, el tipo de letra, cómo está impreso, etcétera, 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 y veas si te convencionó. Pero bueno, hasta aquí con la introducción del texto, con todo lo que vimos de los autores, bueno, del autor, del ilustrador y de la persona que hace el prólogo. Ahora sí, sin más, vamos a enseñarles esta maravilla, esta exquisitez del libro, para que vean lo increíble que es los grabados que tiene y cómo describen pues muy certeramente la novela de Lovecraft, el caso de Charles Dexter Ward. Vamos a checarlo. Ok, esta es la novela, el libro de El caso de Charles Dexter Ward de Howard Phillips Lovecraft. Se los voy a ir mostrando poco a poco. Como ya vieron, está en pasta dura, muy bonita la pasta. Igual Editorial Anaya. Aquí en la parte de atrás está una ilustración, un poco de lo que nos cuentan ahí en la novela. Y bueno, pues ahí pueden verlo, que está no es muy grueso, está bastante bien. Las pastas pues sí son de un grueso considerable. Y por dentro empezamos a verlo. Este es un error con el que ya venía. Esto no, vamos, yo no se lo hice, no sé qué sea. Me imagino que se les corrió el pegamento o algo así, pero bueno, este es un pequeño errorcito. Esto viene en un tono verde muy bonito, por eso el programa del día de hoy lo hicimos con unas luces de fondo verdes, porque si pueden darse cuenta, pues todo el texto, todo el libro es muy verdezón. Otra cosa que no me gustó, que no se lo he borrado porque pues no sé qué pueda pasar, es que este libro venía con este rayón en lápiz. Se los voy a arreglar por si pueden verlo. No sé si, creo que dice 18 de febrero, pero el libro venía emplayado, venía cerrado, pero traía, esto ya venía de ahí, así que ahí tache a la librería Gandhi de Town Square en Metepec. El caso de Charles Dexter Ward, ahí está, ahí lo pueden ver, de Editorial Anaya. Traducción y prólogo y notas de Adolfo Muñoz. Ilustraciones de Javier Olivares, ya hablamos de ellos. Aquí todos los datos legales del libro. Esto es el prólogo y finalmente empieza con un resultado y un prólogo. Se los voy a acercar un poco para que vean la ilustración. Muy de este estilo son todas las ilustraciones que van a ver en el libro. Aquí está la primera, miren nada más que chulada. Como les decía, con mucha influencia de cubismo, en tonos muy monocromáticos, utilizando los mismos colores. Aquí está Charles Dexter Ward
su biblioteca, donde encuentra estos libros de alquimia que lo llevan a todo esto que va a hacer más adelante. No se los cuento para no spoileárselos. Aquí, cuando él sale, pues está buscando una tumba. Si se dan cuenta del paisaje, las construcciones son muy victorianas, muy al estilo de los cuentos de Lovecraft. El capítulo 2, un antecedente y un horror. Es increíble cómo con tan pocos tonos y con trazos tan rectos logre darte la intención que desea darte en la obra. Todas las ilustraciones están en verdes, en tonos muy verdes o cafés muy oscuros. San John. Aquí cuando descubren un cuerpo en las cataratas. Ay, ya se los estoy contando. Pero bueno, es para que le echen ganas y se pongan a leerlo rápido. Dr. Bowen. Capítulo 3. Una búsqueda y una evocación. Ahí está buscando la tumba que les decía de un familiar suyo. Ahí está la ilustración completa. Vean el detalle de la luz, las sombras. Mucho que ver con la biblioteca de su abuelo. Van a encontrar aspectos así muy de Lovecraft en las ilustraciones. Este ilustrador tuvo que haber leído bastante de Lovecraft o ponerse al día. Una mutación y una locura. Aquí cuando descubren el... Ay, bueno, no les voy a decir, pero chequenlo. Muy subterráneas. Hay otra ilustración que también tiene que ver con la llegada a un subterráneo. Bueno, a un sótano.
chicos malos. El doctor de Charles Dexter. La profundidad de los espacios. Esta me gusta mucho, es una pesadilla y un cataclismo. Es la que está al final del libro. En solo 3 tonos, blanco, verde y negro. Esta es la otra que les decía, cuando va descendiendo al laboratorio oculto de Charles Dexter, porque pues tiene que salirse de la casa donde estaba. Aquí viene la invocación. Y aquí todos los signos de alquimia y brujería, ¿no? El vudú ese que está ahí. En las profundidades de la tierra, ya donde están estos seres. Una vez que lo lean se darán cuenta de todo lo que tiene que ver con estos vapores, con estos elementos alquímicos. Como pueden ver, son ilustraciones increíbles, ¿no? Como les decía, transmiten mucho utilizando tan pocos trazos, muy pocos colores, una sola gama de colores. En algunas ilustraciones muy vívidos los colores, en algunas otras no tanto.
Y bueno, ahora sí, me voy a quitar este dispositivo para enseñarles de otra manera la parte final del libro. Ok, esta es la parte de notas que vienen al final, no al calce de cada hoja. Y como se van a dar cuenta, son muchísimas notas que hace el traductor. Y ahí vienen muchos errores de sincronía, o bueno, algunos errores de sincronía, donde nos menciona pues, que Lovecraft mencionaba que tenían el libro en una fecha, no era posible, que no era posible porque pues, todavía no se hacía la traducción, todas las direcciones, las personas, todos algunos de los datos que les di ahorita mientras les describía la novela, vienen aquí en la sección de notas. Después la cronología de los hechos, de cómo van sucediendo, aquí dice, cronología de los hechos mencionados en la novela, el orden en la que van pasando las situaciones, porque en algún momento llega a ser muy enredada la obra en cuanto a las situaciones que están ocurriendo o que se presentan y que nos narran, porque tiene que ver con los descendientes de Charles Dexter Ward y con una pintura de su abuelo, pero sin embargo lo más enriquecedor de la obra es esta sección que se llama Planos de Providence y de la Abadía de Narragansett. Esta primera es el mapa de Providence. Vienen ahí los numeritos de cada una de las cosas y aquí dice que son la Sociedad Histórica, la Biblioteca John Shipley, el busto de Shakespeare, pero además es real. O sea, el mapa de Providence es real. Si lo puedes meterte al Google Earth o al Maps y buscarlo, vas a encontrar este mapa. Se los voy a mostrar ahora así, no creo que se vea así, pero bueno. Y el otro es que es la bahía de Narragansett, a donde, bueno, pues es que tienen que leerlo, si no, pues no le van a entender. Voy a doblar un poquito para que no nos dé el charolazo la lámpara. Y aquí vienen Providence, que es ese cuadrito, es este mapa. Y pues ahí está, también es un mapa real. Estas dos planos, solamente vienen estos dos, enriquecen muchísimo la obra de Charles Dexter Ward, porque puedes ir al mapa y verificar en dónde estabas y a dónde se trasladó, etcétera, etcétera, etcétera. Así es como termina, igual con papeles, con opalina, no, perdón, con cuché brillante en color verde limón. Igual aquí tiene el mismo errorcito, no sé si todas las ediciones lo tengan o si fue solo esta, pero tiene aquí un errorcito. Y bueno, finalmente termina diciendo: el doctor Marinus Bignell Willett investiga el extraño caso de Charles Dexter Ward, que acaba de desaparecer inexplicablemente de su celda en un hospital psiquiátrico. Poco a poco se va desvelando cómo Charles llega hasta ahí después de pasar años obsesionado con uno de sus antepasados, Joseph Corwin, inmerso en investigaciones oscuras, secretas y prohibidas. Ahí está Charles Dexter Ward, editorial Anaya. Y bueno, pues esto también, estas marcas que tiene aquí, este libro, así venía cuando yo lo compré. Yo creo que son de los otros libros o no sé, la verdad es que un tache para Gandhi porque pues sí es una primera edición, pero yo cuido mucho los libros y está pues no muy maltratado, ¿verdad? Porque a simple vista no se ve. Aquí con la lámpara esa, pues sí se alcanza a notar, y pues hasta tiene ahí unos pedacitos que le faltan de pintura. Pero bueno, ese sí, cuando me lo vendieron y me enseñaron la portada, pues estaba increíble, ¿no? Lo vi y dije luego que sí. Y bueno, pues hasta aquí llegamos con la cápsula literaria del día de hoy. El caso de Charles Dexter Ward de Howard Phillips Lovecraft, ilustrado por Javier Olivares, quien ha hecho mucho trabajo de este tipo, y traducido por Adolfo Muñoz, que es el traductor de Harry Potter, nada más y nada menos. Pues espero que te haya gustado, que lo hayas encontrado interesante, que te hayas animado a leer la obra del caso Charles Dexter Ward, pero sobre todo espero haber podido influir un poquito en si tenías la disyuntiva de si comprarte esta edición o no para tenerla en tu biblioteca de Lovecraft. Todos los amantes de Lovecraft tendríamos cualquier edición que salga, pero sin duda esta es una obra muy bonita, muy
pues una de las novelas más emblemáticas de Lovecraft, y donde podemos leer a un Lovecraft puro, a un Lovecraft que ya no tiene ni la influencia de Dunsany ni el goticismo de Lovecraft, el goticismo de Edgar Allan Poe, sino que ahora es una novela 100% Lovecraftiana. Espero que te haya gustado, que haya influido para que lo compres. Sí, tienes que comprarlo, es un libro maravilloso, muy bonito, muy elegante. Le faltó un separador de hojas en listón verde brillante, ¿verdad? Pero bueno, pues no tengo peros para esta edición, no hay algo que no me haya gustado de ella. Hay dos ediciones, esta que tiene a este muñequito con la cara así, con los ojos en puntos blancos, que es la primera edición, y las ediciones posteriores ya les cambia el ojo, ya tienen el ojo un poco más grande. Esta es la que más me gusta, se ve más macabro, ¿no? Se ve más vampiresco el Dexter Ward que está ahí. Pero bueno, pues muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por haber disfrutado esta obra de Howard Phillips Lovecraft. Ojalá muy pronto se encuentre en tu biblioteca, y deseo que pases una macabra y aterradora noche este día, y que tengas muy, muy macabras letras en tu próxima lectura. Hasta luego, y macabras y aterradoras lunas.